Es un privilegio para mí estar aquí. Voy a rogar que sean tan amables de cerrar sus ojos. Vamos al Señor en oración, tras lo cual comenzaremos con la meditación el día de hoy. Padre Santo, estamos ante tu presencia. No hay nada más maravilloso que estar ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante nuestro Salvador, nuestro Señor, al cual nos sometemos humildemente y con corazones agradecidos. Señor, en esta hora que vamos a escuchar tu palabra, no queremos oír hojarasca humana, queremos oír de ti y queremos que tú nos traigas maná del cielo que alimente a nuestras almas. Bendice al pastor Gilberto, a Endrina y a su familia. Sé con ellos también, Señor, y que tu presencia sea notoria en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a suplicar que sean tan amables de abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 13. Mateo 5, 13. Vamos a leer este versículo puestos de pie, todos juntos, pero voy a suplicarles algo. En la lectura congregacional vamos a observar todos los acentos, todos los puntos, sin correr. No hay prisa. Estamos ante el Señor. Dice Mateo 5:13, si ustedes me siguen a mí y leemos pausadamente, les ruego que sea así. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a repetir este versículo todos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Quisiera hablarles el día de hoy acerca de la sal de la tierra. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que somos la sal de la tierra. Y es importante que recordemos lo que significa eso, porque en muchas ocasiones lo repetimos, lo pensamos, lo escuchamos, pero decimos, bueno, sal, sí, es salada, y entonces, pues, realiza una labor determinada, pero nos quedamos ahí. Yo quiero que pensemos un poco más ampliamente. Hoy vamos a ver características de la sal, porque bien es cierto que la sal es un ingrediente imprescindible para el paladar más exigente. Y a todos nos ha ocurrido que en ocasiones hemos ido a comer una comida que esperábamos con ansiedad y cuando la hemos probado nos hemos dado cuenta que está insulsa o que no tiene la sal suficiente. El cocinero o la cocinera, por alguna razón, o se le ha olvidado o no ha sabido añadirle la cantidad adecuada. En esos casos, lo que acontece es que, aunque nosotros queramos ponerle sal, al menos a mí, me sucede que nunca le doy el punto correcto. La mano maestra para eso la tiene mi esposa. Y cuando ella, por alguna razón o por otra,
no da con el clavo, pues yo todavía menos. Lo bien cierto es que Jesús, según indica Lucas 6:12, antes de escoger a sus discípulos, estuvo toda la noche orando, consultando con el Padre, hablando con Él, teniendo comunión con Él. Y cuando descendió, escogió a los 12 discípulos. Tanto Lucas como Mateo se complementan en la descripción de los hechos, pero Mateo dice que fueron a una montaña o a un monte en donde, después de que él había sido reconocido por mucha gente, por la fama, por lo que había hecho el Señor Jesús, se lleva a los discípulos a la montaña y ahí les está hablando de una forma extraordinaria y lo está haciendo con un punto de referencia. Desde allí posiblemente él veía el mar de Galilea. Y es posible que cuando estaba disertando acerca de ello, o tal vez antes de hacerlo, él viera que habían llegado los pescadores a la playa y que allí habían traído la cosecha de toda la noche, es decir, los peces que habían pescado. Y los ponían en unos contenedores en donde se les ponía sal para preservarlos. Y por regla general, casi todas las barcas llevaban un barril de sal para que pudiera hacerse debidamente y poner los pescados en las cajas con la sal y preservarlos así para la venta. Ahora, cuando el Señor hace referencia de esto, tiene en mente que para el israelita era sumamente importante la sal. Y era importante porque no solamente era un antiséptico o condimento para la comida, sino que hacía referencia al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Si ustedes son tan amables, busquen en Levítico 2:13 y vamos a leer allí un versículo que hace referencia a lo que acabo de mencionar. Levítico 2:13. Y dice así la palabra del Señor: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si después vemos en Números 18:19, indica también la palabra de Dios: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de mí para ti y tu descendencia. Y esa expresión de pacto se fundaba en la idea de las propiedades conservadoras que tenía la sal precisamente, que eran propiedades de inviolabilidad y de permanencia. De manera que la sal preserva, y estaba bien clara la idea en la mente del pueblo judío. Por eso el escritor griego Plutarco nació en el año 46 después de Cristo y murió en el 120, decía: la sal es como un alma insertada en un cuerpo muerto, porque la sal no solamente previene la corrupción de la carne, sino que además la controla. O sea que la sal es muy importante. Por esa razón,
Veamos las características de la misma con eso en mente. Por una parte, la sal es sumamente importante. Desde tiempos inmemoriales, la sal tenía un valor increíble para la humanidad, porque no solamente servía para condimentar, sino para preservar. Los griegos decían que la sal era divina. Los romanos aludían al hecho de que nada más había útil en la tierra que el sol y la sal. Pero no solamente eso, sino que en la época de los romanos era importante a nivel de cobrar. En muchas ocasiones, cuando no había dinero para pagar a las tropas se les pagaba con sal. Y de ahí viene la palabra salario, del hecho de que cobraban precisamente no en moneda, sino en sal. Miren, en todos los restaurantes, en todos los hogares, en todos los hospitales hay sal. En unos se aplica de una manera más abundante que otra, pero en todos hay sal. Hay un par de versiones sobre quién inventó las papitas, los potato chips, las papitas crujientes. Se habla de que un norteamericano, George Speak, fue el que inició esa idea. Era hijo de un afroamericano aquí en Estados Unidos y de una india nativa. Pero en realidad, quien hizo que estas patatas o potato chips, papitas, como yo digo patatas como en mi tierra, ¿verdad? Esas papitas se comercializaran a nivel internacional fue precisamente Frank Smith en Inglaterra. En un garaje pequeño, su esposa y él comenzaron ese negocio. Ella comenzaba a lavar las papas, las cortaba, las freía y él las ponía en una bolsita que con mucha inteligencia crearon para que no se derramara el aceite, es decir, que no se fuera por la bolsita. Después, cuando las tenían en las bolsas, él salía en su pony, el caballito pequeño, a venderlas por Londres. Al principio no se les ocurrió poner sal y no vendían casi nada, pero posteriormente pusieron sal en las bolsas y aquello se convirtió en un boom. Comenzaron a vender hasta el punto de que se marcharon a Inglaterra, a Australia, para promocionar más el negocio y lanzarlo a un nivel más internacional. Y en 1920 crearon la compañía que los hizo tan famosos, una compañía que fue comprada posteriormente por otro grupo, pero que todavía vende las papitas Smith. Así es que todo eso para hacerles pensar en la importancia que tiene la sal. Si no le hubiera puesto la sal a las papitas, aquello no hubiera funcionado. Por eso la sal es muy importante. Número 2, la sal es natural. La sal es una clase de mineral cristalino que se compone de sodio y de cloruro, y cuya denominación científica es cloruro de sodio. Así es que tiene dos maneras de poderse procesar y de sacar. Una es la evaporación, que viene como producto de la sal que se coge del mar, y además de eso la de extracción de minas, o sea que hay dos tipos de sales. Uno de los elementos más naturales precisamente para el ser humano es la sal. Fíjense ustedes, si hay sal en el mar,
que en un galón de agua, que son 3 litros, .78 más o menos, no llega a 4 litros, encontramos aproximadamente 132 gramos de sal, que eso es bastante. O sea que es prácticamente un 35 o 3.5% y 35 gramos por cada litro. Ahora bien, eso me llevó a pensar qué pasaba en el Mar Muerto. Ustedes saben que en Israel está el Mar Muerto. El Mar Muerto se le llama precisamente porque no tiene ninguna salida. Tal es así que el índice de sal de ese mar es 10 veces mayor que el de cualquier otro. Inclusive, prácticamente no existen animales acuáticos, solamente una fauna restringida de microorganismos que son capaces de vivir en ambientes salinos. Pero hasta ahí. Por eso, la sal no solamente es natural, la sal es diferente a todo. Si yo tuviera que preguntarle a ustedes, defíname cómo es la sal, ¿qué diría? ¿Qué diría usted? Salada. La salada. La sal es salada. Y ahí está. ¿Pero hay alguna otra definición que me la puedan dar? Bueno, lo bien cierto es que tiene un sabor especial. Y quiere decir también que es una especie de antiséptico. Anti quiere decir ante. Y séptico, lógicamente, bacteria, germen, patógeno. O sea que es anti eso. Y nosotros como cristianos, si dice la palabra del Señor que somos la sal de la tierra, tenemos que tener esas características también. Porque el mundo sin Cristo está enfermo, está muerto, decae. Y para parar la podredumbre, para parar el decaimiento, tiene que incursionar la sal. Y por eso nosotros somos la sal del mundo. Y debemos de actuar en consecuencia como dicha sal. La sal es pura, es un mineral cristalino. Hace unos años yo estuve predicando en una ciudad del estado de Oaxaca, en México, que se llama Salina Cruz. Lo bien cierto es que es una ciudad en donde hay muchas salinas y lleva el nombre Salina Cruz precisamente por las salinas y por las cruces que hay allí. Y era interesante observar cómo aquel tipo de salinas expuestas allí llamaban tanto la atención, porque es precisamente una salina pura, clara. Pero no solamente eso, la sal no es lo que he mencionado, sino también es algo que si no se esparce, no sirve. Si usted coge la sal, la pone en la mesa o la pone en la cocina y a la hora de cocinar no la esparce, no sirve absolutamente para nada. No hay nada de eficacia en la misma. Hermano, lo mismo sucede con los creyentes. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba diciendo exactamente lo mismo. Tenéis que esparciros. Y para esparcir hay que salir de la zona de confort o de comodidad. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Y lo que el Señor nos manda es concretar, realizar, cumplir la gran comisión. Lamentablemente, muchos cristianos hacen todo lo contrario. Cumplen, realizan la gran omisión. Es decir, no hacen caso para nada. Y eso es triste, porque nosotros, siendo sal,
estamos dejando a nuestro alrededor un ambiente insulso, sin sabor. Miren, en mi tierra hay unos dulces que se llaman tocinito del cielo. ¿Existen en su tierra? Tocinito del cielo es semejante a un flan y es muy dulce. Y cuando uno lo prueba, quiere más y quiere más. Y el aspecto de la dietética y el aspecto de guardar dieta desaparece de la mente porque uno quiere más y más. Es exquisito y al probarlo, pues uno desea tener más. Así el cristiano es tocinito del cielo. Tiene que traer las mieles celestiales a la tierra, al mundo, al prójimo, a los congéneres, a aquellos que nos rodean, aquellos que en realidad necesitan de Dios. Alguien dijo en cierta ocasión, si tú quieres que tu amigo, tu familiar, tu vecino, tu compañero de trabajo quiera saber lo que ha hecho Cristo en tu vida, muéstrales con hechos, muéstrales con ejemplo la transformación que logró en ti. Número 6, la sal llama la atención cuando no está en su lugar. Cuando está en su lugar es agradable, pero cuando no está en su lugar es desagradable. Por ejemplo, coja usted un café y en vez de ponerle azúcar, póngale sal. Debe saber horrible. Yo no lo he tratado nunca, pero debe saber horrible. O una Coca-Cola, ¿verdad? O algo semejante como un vaso de agua. Uno lo utiliza para hacer gárgaras, pero no para bebérsela. Así es exactamente el cristiano. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si está fuera de lugar, no está cumpliendo su función. Número 7. La sal tiene granos de distintos tamaños. La sal común, así como lo indica su nombre, es la más usada dentro de la alimentación. Se trata de una sal refinada, extraída de las minas de sal. Sin embargo, hay otra que es más gruesa, que es la que se utiliza para otros menesteres. La sal marina es extraída mediante la evaporación del agua del mar en lugares donde, como mencionaba antes, hay salinas. Pero, a pesar de eso, hay sales de tamaños y de colores distintos. Por ejemplo, la sal del Himalaya es una sal rojiza. La sal de la India es muy grisácea o hasta negra. Son las minas, acuérdense, son las minas. Entonces hay distintos colores. Aún la sal refinada, cuando uno la pone al escrutinio del microscopio, observa que hay distintos tamaños y eso me hace pensar en algo. La iglesia del Señor Jesucristo. Todos somos hermanos, pero todos tenemos dones distintos y nos complementamos uno con los otros, siempre haciendo con nuestros dones y habilidades lo que Dios demanda de nuestra vida. Uno puede ser el ojo, el otro puede ser una oreja, el otro la nariz, así lo describe la palabra del Señor, el otro mano, el otro pie. Es decir, parecen que son iguales,
pero tenemos tamaños distintos. El 8 es la sal da sed. El cristiano debe dejar sed en los demás para ser, o mejor dicho, para compartir tu fe y que deseen ser cristianos los demás. Tienes que dejar en sus corazones el deseo de que así sea mediante tu propio testimonio. Es lo mismo como el cacahuate o el maní, como usted le llame. ¿Cuántos de ustedes serían capaces, a no ser que sean alérgicos o que no les guste, pero si les gusta el maní, cuántos serían capaces de coger un puñado de maní y nada más comerse uno? Yo creo que muy poquitos, ¿verdad? La tentación es muy grande. ¿Por qué? Porque uno quiere más. Y por eso las cadenas de comida rápida, entendiendo lo que sucede en el cuerpo humano, a veces le ponen más sal a los alimentos para que los clientes compren bebida y quieran más, y quieran más, y quieran más. Pero no solamente eso. Además, la sal es blanca. Aunque hay otros colores, como he citado anteriormente, por regla general, la sal es blanca. ¿Y qué es lo blanco? Lo blanco es símbolo de pureza, símbolo de falta de contaminación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá el Señor. Dios mismo dijo: sed santos como yo soy santo. ¿Y qué significa? Significa que la profundidad de lo que está diciendo Dios está arraigada en sí mismo y en su santa voluntad para con sus hijos. Por ejemplo, vamos a pensar en el tabernáculo. Vamos a pensar en el templo. El Señor había apartado a los utensilios, a los sacerdotes, al aceite de la unción, a los sacrificios, los primeros frutos que recogía el judío y los diezmos. Todo eso era llamado santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado, apartado para Dios. Que no quiere decir que somos perfectos o que uno tiene que ser perfecto, porque ya sabemos la historia, ni mucho menos. Por eso vino Cristo a la tierra, porque no hay perfecto ni siquiera uno, como dice la palabra de Dios. Pero el Señor dijo aquí, según entiendo yo, que somos la sal de la tierra. Él no dijo: tenéis el potencial de llegar a ser la sal de la tierra. ¿Tenéis la posibilidad? Tal vez si hacéis una serie de rituales seréis la sal de la tierra. No lo dijo así. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y Juan 6:35 nos narra cuando el Señor Jesús dice: el que cree en mí, aunque tenga sed, el que cree en mí, debo decir, no tendrá sed jamás. Jamás tendrá sed. Aunque surja lo físico, pero en lo espiritual, él va a ser saciado por la fuente del agua de la vida eterna. Además de eso, la sal es algo que sazona el mundo. Por eso dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Había, para que entiendan la magnitud del asunto, un rey que tenía 3 hijas, dice la historia. Y en una ocasión
las juntó a las tres y les dijo: hijas, yo no voy a vivir mucho más, y por eso quisiera saber cuánto me amáis a mí. Entonces fueron por orden cronológico de edad. La primera le dijo: papá, yo te quiero como toda la plata del mundo. Y el rey se quedó muy satisfecho. Llegó la segunda y dijo: papá, yo te quiero como todo el oro del mundo. Y también se quedó contento. Pero la tercera le dijo: papá, yo te quiero como toda la sal de la tierra. Y el rey se quedó un poco perplejo. Pero el cocinero estaba escuchando lo que estaban diciendo las hijas. Y al día siguiente, cuando tuvo que cocinar, le presentó sus manjares, su comida sin sal. Y aquel rey, cuando probó la comida, vio que estaba insulsa, que no tenía sal, se acordó de lo que había dicho su hija y se puso muy contento. Mis amados hermanos, siendo la sal, nosotros no. El Señor, pero a través de nosotros, cambia el mundo. Fíjense ustedes. Se dice que la conversión de Juan Wesley, el iniciador, fundador del metodismo, fue realmente en su vida una persona increíble, pero marcó un hito en la historia de Inglaterra. El avivamiento espiritual que experimentó aquella nación mediante John Wesley fue increíble. Él trabajó muchísimo con niños, con jovencitos que o iban a trabajar poco, o no trabajaban nada, en fin, creó conciencia social y espiritual, por supuesto, etc. Y fue, según dicen los historiadores seculares, fue un factor importante para que Inglaterra en aquella época no tuviera tanta convulsión y no colapsara socialmente. Todo por un hombre. Después tuvo su hermano, bueno, y su madre, que oraba mucho por ellos y demás, pero por un hombre que puso ponerse en las manos de Dios, que entendió perfectamente lo que significaba ser la sal de la tierra. Él pudo hacer grandes cosas. El Señor nos dice a nosotros: sois la sal de la tierra. Vais a poder preservar vuestras familias. Vais a poder preservar vuestras amistades que son creyentes, y aquellas que no lo son las podréis tocar, y vais a poder también influir en vuestras comunidades, porque lo que yo os doy es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Es la esperanza eterna del ser humano. Es la razón por la cual vine a este mundo. Es la razón por la cual fui sacrificado, por la cual vencí el pecado y la muerte. Ascendí al trono donde está mi Padre, y desde allí volveré un día a la tierra a juzgar a vivos y a muertos. Pablo decía en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el Señor Jesucristo nos vuelve a decir: hijo mío, hermano, discípulo, tú eres la sal de la tierra. Yo te doy a ti esa virtud. Yo te concedo a ti ese privilegio. Yo te permito que seas ese elemento determinante en una sociedad que no me conoce a mí. Pero, si esa sal se desvaneciere,
entonces ¿con qué será salada la tierra? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Mi pregunta en el día de hoy sería: ¿es usted la sal de la tierra? ¿Es usted la luz del mundo? ¿Soy yo la sal de la tierra? ¿Soy yo la luz del mundo? Hay momentos en que nos hacemos los desentendidos de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones, máxime tratándose del Señor. Pero yo quiero recordarles algo, que del mismo modo que la sal sazona, la sal maldice. La sal era utilizada como un condimento o como algo estéril para hacer estéril una tierra. Y antiguamente, y eso lo pueden ver ustedes en Jueces 9:4, Deuteronomio 29:23, antiguamente cuando conquistaban algunos emperadores y algunos generales las tierras, les echaban sal para que no produjeran. Mi pregunta es, qué bueno que nosotros no somos ese tipo de sal. ¿Pero usted se considera así? ¿O por el contrario, no es la sal del mundo? Padre Santo, en estos momentos en los que hemos estado meditando en tu santa palabra, nos damos cuenta de la profundidad de la declaración que tú hicieras en Mateo 5:13. Señor, a veces hablamos de las cosas, pero no las profundizamos. Y entendemos con más claridad, al menos así lo deseamos, el que ser sal de la tierra implica mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran privilegio. Y te damos gracias por ello. Te rogamos que nos ayudes a impactar a este mundo preservando los valores espirituales y morales que tú, Señor, en tu esencia misma tienes y que nos has transmitido. Y permite que donde quiera que estemos, seamos personas que sazonan, que atraen, no para nosotros, sino para tu reino. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu paciencia y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.